Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que esta reunión está diseñada por ti, Señor. Está auspiciada por ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tomes control de todo lo que se va a decir aquí, Señor, para que sean tus palabras y no las nuestras, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos hable directo a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser bendecidos con tu presencia, Señor. Hoy queremos ser transformados, Señor. Hoy queremos entender a profundidad lo que tienes para nosotros, Señor, para poder aplicarlo en nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestros cercanos, Señor, y poder traer el reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos hables claro, Señor, que nos dé la estrategia necesaria para poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, Señor, y que podamos recibir de tu bendición, que podamos recibir de tu presencia, Señor, que podamos recibir de tu consejo, Señor, y de tu estrategia para poder traer la bendición a nuestra casa, bendición a nuestro lugar de trabajo, bendición a nuestros cercanos, Señor, y poder traer el reino de los cielos aquí, Señor. Gracias, Padre Santo, por este grupo, Señor. Gracias por lo que has hecho en ellos, nosotros, Señor. Y te pido que nos bendiga siempre, Señor, y que tu presencia nos acompañe en todo momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya estamos casi terminando el libro de Salmos. Este ha sido una jornada difícil de terminar ese libro porque son 150 salmos, pero bueno, ya casi estamos saliendo. Este, el libro de Salmos, a mí me gusta mucho porque es entender la presencia de David, es entender lo que David hace, lo que David siente, y al final de cuentas es entender el corazón de Dios a través visto por los ojos de un humano, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo y cuando nos acercamos al Espíritu Santo, de alguna manera entendemos y conocemos el corazón de Dios, pero siempre está ahí que Jesús es perfecto, que Jesús es Dios, que no dejó de ser Dios, aunque fue hombre. Pero David no, David era torterísimo y David se jalaba muchas tortas. Y mi hijo Ignacio tiene una pulsera que dice, What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Es como una situación de qué haría usted en tal situación si fuera Jesús, ¿verdad? Entonces, para de alguna manera estar presente con Jesús y buscar ser cada vez mejor persona. Pero a veces cuando uno se jala una torta, what would Jesus do? De ahí es que Jesús no se hubiera metido en esa torta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo partir de ese momento en que uno fue el que cometió un error, ¿verdad? En cambio, con David no. Con David podemos encontrar múltiples ejemplos de cómo se jala tortas David y después cómo arregla o cómo vuelve a reconciliarse con Dios. Entonces, por eso me encanta a mí el personaje de David. Me encanta a mí leer los salmos para ver todo lo que David ha hecho y todo lo que eh, cuál es el corazón de David. Definitivamente cuando estamos hablando de David, cuando estamos hablando de todo lo que hizo David, terminamos siempre en el personaje de Jesús, ¿verdad? Jesús definitivamente es la culminación del reinado de David, del corazón de David dentro de la figura, por así decirlo, política del reino de Israel, culmina con Jesús. De hecho, una de las promesas del cumplimiento de que el Mesías tenía que venir del linaje de David, porque tenía que ser parte de lo que la profecía del Mesías decía, que del linaje de David iba a venir alguien que iba a traer bendición al reino, ¿verdad? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre la obra de Jesús, basándonos en Juan 3:16, que es uno de los versículos más icónicos de la Biblia. Si no pudieron ver el estudio, se los recomiendo, tanto el de la semana antepasada como el de la semana pasada, porque de alguna manera estamos como cerrando el ciclo de la obra de Jesús. Y hablar de Jesús es como lo más importante, siento yo, a nivel de estudio bíblico. La semana antepasada estuvimos hablando de la obra de Jesús y yo le decía a Kenia, bueno, después de Jesús, ¿qué más puedo hablar, verdad? ¿De qué más podemos seguir comentando si ya llegamos como a la cúspide del mensaje, que fue lo que vino a hacer Jesús?
Bueno, entonces por eso la semana pasada hablamos de Juan 3:16, que es hablar de la obra de Jesús, y tocamos un tema muy interesante sobre las profecías que cumplió Jesús, porque Jesús tenía que morir de cierta forma, tenía que vivir de cierta forma para que su sacrificio fuera perfecto. Bueno, pues basándonos en eso que estuvimos hablando, es de que partimos en este como parte 3 de ese estudio bíblico, que es el cumplimiento de promesas de más de 7.000 años. Es como el tiempo bíblico que se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla más o menos que hay 7.000 años. No es muy certera ese número porque no se sabe a ciencia cierta que cuánto tiempo pasó desde Adán hasta Abraham, ¿verdad? Ese tiempo es como incierto, pero bueno, más o menos son 7.000 años. Y entonces, la promesa, el cumplimiento, Génesis, se da definitivamente en Jesús. Cuando está la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Adán y Eva toman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, definitivamente quitan eh, de la importancia que tenía Dios en la creación, lo quitan y ponen a la serpiente como lo más importante en la creación. Entonces le roban, de alguna manera, el regalo que Dios les dio, se lo roban y ponen a la serpiente, ponen al enemigo. Entonces, ahí mismo, Dios hace una aseveración muy importante que es lo que llamamos el protoevangelio. El protoevangelio lo que quiere decir es el evangelio en el Antiguo Testamento, lo primero que se habla del evangelio en el Antiguo Testamento. Claro, no sé si puedes leer ahí Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En Génesis 3 es cuando se habla de la caída. Entonces, en Génesis 3 empiezan a ver las consecuencias de el haber comido el árbol de conocimiento del bien y del mal. Entonces, hay consecuencias para Eva, hay consecuencias para Adán y hay consecuencias para la serpiente. Y ahí mismo Dios le dice a la serpiente, mire, vamos a vencerla. Este trabajo que usted hizo de quitar a Dios como parte importante de la creación y ponerse usted, va a terminar en algún momento. Un descendiente de Eva va a golpearlo en la cabeza y la va a matar, aunque usted va a golpearlo en el talón y lo va a herir, ¿verdad? Definitivamente desde ahí está Dios ya listo y preparado el plan de expiación de Jesús. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos que es un plan perfecto. Y y Dios, de alguna manera, empieza a describir cómo va a ser ese plan de expiación, qué van a ser las cosas que se van a cumplir para que cuando llegara ese momento, el pueblo de Israel reconociera todo el trabajo que se hizo y pudiera recibir al Mesías, pudiera recibir el plan de expiación y pudiera caminar junto con Dios hacia esa nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de cuántas son las profecías que Jesús cumplió, porque definitivamente Jesús es el cumplimiento de ese protoevangelio. Jesús es el descendiente de Eva que le puso el pie encima de la cabeza de la serpiente y la serpiente lo mordió en el talón, ¿verdad? Se habla más o menos, dependiendo mucho de los estudios religiosos que se hagan o los estudios bíblicos, pero alrededor de 300 profecías fueron las que Jesús cumplió a lo largo de su vida, muerte y resurrección. Era el anuncio que Dios había hecho 5.000 años antes de que llegara Jesús, para que cuando llegara la gente dijera, ok, cumplió esto, cumplió esto, cumplió esto, perfecto, este es el Mesías, ¿verdad? Para que hubiera reconocimiento. Y así fue. De hecho, los primeros escritos
de parte de los apóstoles, de parte de Mateo y Marcos, hablan mucho sobre el cumplimiento de Jesús, cuáles fueron todas las profecías, perdón, que fue Jesús cumpliendo, para que el pueblo de Israel entendiera que él era el Mesías. Entonces, hay alrededor de 300 profecías, algunas muy banales y pequeñas, otras más fuertes, pero aquí les dejo una lista de una gran mayoría y vamos a entrar en unas específicas, pero por ejemplo, en el nacimiento y el origen, Isaías habla de que tenía que ser nacer de una mujer virgen. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque tenía que tener un linaje directo de Dios y tenía que tener un linaje directo de humano, ¿verdad? Porque Jesús es 100% Dios y 100% humano. Entonces tenía que tener el ADN de un humano y tenía que tener una parte espiritual importante de parte de Dios. Entonces, Isaías anuncia que van a ser de una mujer virgen. Entonces, una cosa rarísima, la gente no entiende, pero en Isaías lo pone y Mateo lo rectifica. Tenía que nacer en Belén, que era el pueblo de David, eso era muy importante. Tenía que ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Tenía que descender de la tribu de Judá. Recuerden que el pueblo de Israel se divide en 12 tribus. Esas 12 tribus, cada una de las tribus representan a un hijo de Isaac, perdón, de Jacob, de Israel. Y cada uno de sus hijos tienen una promesa. Desde Génesis 49, cuando está Jacob dándole la bendición a todos sus hijos, a Judá le dice, usted es la tribu de León y de usted va a salir el Mesías. Entonces, en Lucas nombra esa descendencia de Jesús que viene de la tribu de Judá. Tenía que ser descendiente de la casa de David, o sea, David tenía que estar dentro de los descendientes de Jesús. Entonces, por ejemplo, en Lucas dice, ok, la genealogía de Jesús es y nació y nació y nació y nació Jesús, ¿verdad? Es interesante porque la genealogía parte de la familia del hombre, del papá, pero José no era el padre biológico de Jesús. Entonces, los judíos más fuertes, más rígidos, no aceptan a Jesús por esa misma razón, porque dicen, Jesús, o una de dos, o no tenía ese descendiente celestial, o sea, no nació de una madre virginal, o no descendía de David, porque David tenía que ser de parte del hombre. Perdón, la descendencia tenía que ser de parte del hombre. Entonces Lucas hace una descendencia desde la genealogía de José. Y en Mateo hay una descendencia desde la genealogía de María. Entonces, ambos padres venían de la casa de David, como para poder librar esa situación que definitivamente es una situación difícil de entender, porque tiene que cumplir esas dos promesas o esas dos profecías. La parte del ministerio de Jesús también tiene que ser muy claro eh, eh, todo el trabajo que él tenía que hacer. Entonces tenía que ver, primero, salir un personaje importante que iba a anunciar la llegada del Mesías, que es Juan el Bautista. Entonces en Isaías dice, bueno, primero se va a levantar una que es como una espiga en el desierto, que no se va a mezclar, o no se va, perdón, a quebrar, y después van a ser el Mesías. Entonces en Mateo vemos muy claro cómo se da esa situación. Y de hecho en toda la vida de Jesús, el personaje Juan el Bautista empieza a ser como una contraposición porque Juan el Bautista tenía muchos discípulos, que Juan el Bautista dice, no, no, pero no me miren a mí, es a Jesús que tienen que ver. ¿Recuerdan en el bautizo de Jesús? Juan el Bautista dice, no, no, pues, ¿qué le pasa a usted bautizándose conmigo? Más bien yo debería bautizarme con usted, porque Juan el Bautista reconoce que Jesús es el Mesías. El ministerio tiene que venir de Galilea. Galilea es un pueblo muy humilde, un pueblo de pescadores, un pueblo donde nada bueno sale de ahí. Entonces,
era para reconocer la humildad del Mesías, que no iba a venir de una parte de opulencia, sino que iba a venir de una parte muy humilde. Tenía que venir a hacer muchos milagros, aunque no es el trabajo primordial del Mesías. Tenía que realizar muchos milagros para que las señales, recuerden que los milagros en algunas traducciones se dice como señales. Ok, era Jesús cada vez que hacía un milagro llegaba y decía, esto es una señal de que mi padre me escucha y por eso cumple mis deseos, ¿verdad? Entonces es interesante. Y que tenía que usar las parábolas como enseñanza. Eso es muy interesante porque de hecho la Biblia es una gran parábola. Entonces Dios le gusta hablar con nosotros por medio de parábolas, de historias que nos den mensajes que nosotros podamos entender. Jesús también lo usó por medio de parábolas y es interesante, Jesús llega y dice, yo hablo por parábolas porque quiero que no me entiendan. Y me dice, ¿por qué? No sería más fácil si le entendemos, pero bueno, es la manera que que Dios le gusta hablar y que Jesús utilizó también. La parte de la muerte y el sufrimiento desde el puro inicio estaba anunciado que Jesús tenía que morir de una manera trágica, entonces tenía que ser rechazado por su propio pueblo, traicionado por un amigo cercano, vendido por 30 piezas de plata. La muerte tenía que ser en lugar de otros, o sea, tenía que morir no por él mismo, sino por otros, por los pecados de otros. Tenía que ser una crucifixión, eso Isaías lo describe muy claramente. Tenía que ser traspasado en manos y pies. La gente debía burlarse de él. No se le podían romper ninguno de los huesos y había que abrirle el costado. Era parte de la profecía de la muerte de Jesús. Entonces vemos que Jesús cumple estas 300 profecías de una manera muy exacta para que no haya de ningún tipo duda de que Jesús es el Mesías. Y hay otros eventos interesantes, por ejemplo, los acusadores tienen que estar en silencio ante los acusadores, tenían que robarle, quitarle las vestiduras y repartírselas como en un sorteo. Eh, la gente dice, pero ¿por qué iban a ser importantes las vestiduras de un prisionero y de una persona muy humilde? Pues resulta que Poncio Pilato se quita el manto, se lo pone a Jesús y le dice, ok, ahora sí es un rey, porque se está burlando de él. Se lo llevan a crucificar y se llevan el manto de Poncio Pilato, el que era un manto muy preciado valor. Entonces, cuando los soldados romanos le quitan la ropa para crucificarlo, dicen, este manto es verdaderamente valioso. Rifémonos para ver qué es. Y los soldados romanos lo hacen como muy naturalmente, pero es en claro cumplimiento de Salmo 22:18 que dice que hasta sus ropas fueron sorteadas por sus asesinos. Tenía que orar por sus enemigos y tenía que ser sepultado entre las personas ricas. Vemos que algunos tienen mucho énfasis en lo que el cumplimiento de la misión de Jesús y otros son simplemente como anécdotas interesantes, ¿verdad? Pero todos son esos 300 profecías que Jesús tenía que cumplir. Y vemos que Jesús las cumplió todas. Toda la vida de Jesús es una vida de cumplimiento de esas profecías y ahora vamos a entrar un poquito más en cuáles son esas profecías que tenía que entrar, ¿verdad? Como les decía, el nacimiento tenía que ser de una mujer virgen. Eso solo ha pasado una vez en el mundo y no creo que vuelva a pasar. O sea, el linaje de Jesús tenía que ser directo de Dios y tenía que venir también del linaje de David. Yo creo que Jesús eh, fue muy persistente en poner a las mujeres en un lugar de privilegio en su ministerio. Desde el puro inicio, Jesús buscó cómo honrar a las mujeres. De hecho, de las pocas personas que Jesús dice, "Oh, quiero que se acuerden de esto, quiero que durante mucho tiempo, durante toda la eternidad, ustedes hablen de esta persona", se refiere a mujeres tanto a una mujer que rompió su perfume y se lo puso a él para que oliera rico, y él dijo,
quiero que oigan, hablen de ella durante muchos años. Igual de María, que dijo, quiero que la llamen bienaventurada todas los pueblos y que todos reconozcan que ella es una mujer especial. Igual, las primeras mujeres, las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres y ellas fueron las que atestiguaron de la muerte, de la resurrección de Jesús. Entonces Jesús siempre fue muy preocupado por poner a las mujeres en un lugar de privilegio. Socialmente y culturalmente el pueblo de Israel no era un pueblo eh, ¿cómo es? Paternalista o no, feminista, no, maternalista. No, las mujeres no tenían un lugar de privilegio político o económico en la cultura judía, pero Jesús siempre las puso. Entonces Jesús reconoce el linaje que María viene de parte de Jesús y, perdón, de parte de David, y reconoce también el linaje de Dios como el que le pone la semilla de ese nacimiento eh, especial que sucede. Entonces, Aníbal, no sé si estás por ahí para leernos Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. El cumplimiento de esa promesa la vemos en Mateo 1, 22, 23. Aníbal, si usted leyó la profecía, le toca leer el cumplimiento. Mateo 1, del 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo le preocupa mucho, o su preocupación más clara era que los judíos reconocieran a Jesús como el Mesías. Entonces, por eso Mateo es uno de los evangelios que más habla sobre el cumplimiento de esta promesa. Y ese cumplimiento se da para que quede claro cuál es el linaje que viene de David a Jesús y cuál también es esa concepción inmaculada, esa concepción importante que hace Jesús. El nacimiento de Jesús tenía que suceder en Belén y es muy interesante porque eh, el pueblo de Belén es un pueblo donde viene David y entonces se tenía que nacer desde David, pero la familia de David se había mudado a Galilea completa. Entonces iba a ser muy difícil que una persona del linaje de David viviera o tuviera hijos allá en Belén. No vivían ahí en ese tiempo. Se habían pasado todos a Galilea. Pero resulta que hay un censo y entonces tiene que José irse a su ciudad natal, a la ciudad de David. Entonces, embarazadísima María, se van para Belén a cumplir una cuestión política que estaban pidiendo de hacer un censo. Interesantísimo, porque cuando Dios tiene un propósito en su vida, hasta la gente que no cree le hace caso, hasta la gente que no cree o que está en contra inclusive del plan de Dios, se alinean al plan de Dios y no puede haber algo que lo cambie. Don Álvaro, si quiere nos puede leer Miqueas 5:2, porfa. Está muteado. Ahora sí. Ahí, Ahora sí, sí, ahí lo vemos. Miqueas 5:2. Pero tú, ve, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí está el cumplimiento en Mateo 2:1. Si quieren nos lee don Álvaro también. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, otra vez Mateo
buscando el cumplimiento de esta promesa. Belén es una ciudad muy pequeñita, igual de la tribu de Judá, habían ciudades más importantes, pero Dios quería eh, que Jesús naciera en un lugar humilde, en un lugar separado, para que todos nosotros entendamos de las cosas importantes, qué es lo que vale y cuál es el verdadero honor y la verdadera riqueza que hay, no en los grandes lujos, sino definitivamente en el cumplimiento de una promesa que venía de parte de Dios. ¿Ok? Tenía que ser de la tribu de Judá. Esto es muy importante para ver lo de la genealogía. Y al día de hoy, el pueblo de Israel es súper cuidadoso con el asunto de la genealogía. ¿Quién es el papá y el papá de quién nació y por dónde viene la genealogía? Y te dejar registrado muy claro de dónde vienen los diferentes personas para ver esta parte de la genealogía. Entonces, Teito, no sé si puedes leer Génesis 49:10. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El Dios define que va a haber un reinado, que va a ser el de Judá, que va a ser el que prevalecerá por toda la eternidad. Entonces, de la tribu de Judá va a venir el Mesías, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para ver el cumplimiento de Jesús. Y Teito, Lucas 3:33. Lucas 3:33, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá. Ahí está hablando de la genealogía de Jesús. Ya primero empieza con la genealogía de David y cuando llega David sigue hasta Judá, ¿verdad? Para que quede bien claro que era de la tribu de Judá que tenía que ser. Y el ministerio tenía que nacer en Galilea o tenía que pasar por Galilea. Se vuelve sumamente importante para cumplir esa profecía. Caro, si quieres lees ahí Isaías 9, del 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías es un profeta que está exactamente o antitos de que el pueblo de Israel perdiera la tierra prometida. Entonces, Isaías es interesantísimo porque habla muchísimo de el Mesías como un asunto de, ok, vamos a pasar por un momento difícil en donde todas las promesas que hemos recibido vamos a verlas lejísimos, porque vamos a perderlo todo. Pero aún así, recuerden que va a venir el Mesías. Y el Mesías va a venir con estas y estas y estas características, ¿verdad? Entonces Isaías es súper detallista en todas las promesas que va cumpliendo Jesús. Y esta es una de ellas. Claro, si quieres lees ahí Mateo 4, del 13 al 16. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que han ido dicen que Galilea es un pueblo lindísimo. Resulta que está el mar de Galilea, que en realidad es como un lago, muy, muy rico, con mucha pesca que se hay alrededor. Y alrededor del mar de Galilea se ven un montón de pueblitos, que es una cosa verdaderamente linda. Siempre cuando hay un mar, cuando hay un puerto, hay mucho intercambio. Entonces, de mercancías, de cultura, de historias que vienen los mercaderes y bajan a Galilea y salen de ahí y llevan toda la economía a toda la parte esta del Mediterráneo.
Y igual también se llevan las historias. Entonces, cuando sucede algo importante y cuando empiezan a aparecer personajes importantes, toda la parte del comercio también es muy, muy interesante para llevar el mensaje afuera de las fronteras. Recuerden que en ese momento el desplazamiento que hacían las personas era a pie. Entonces, lo que podían llevar, su mensaje era relativamente cerca. Entonces, todos estos recursos, por ejemplo, que viviera en Galilea, después cuando Pablo lleva su mensaje o el Evangelio lo lleva a Corintios, también es un pueblo muy, muy cosmopolita que llevaba un montón de mensajes y un montón de pueblos, puertos. Entonces había mucho, mucho intercambio cultural. Entonces todos esos son los recursos que Dios usó para que el mensaje se expandiera rápidamente por todo Europa en un principio, ¿verdad? Entonces por eso el mensaje tenía que ser en Galilea. Se habla de una entrada triunfal en Jerusalén. Es un pasaje importantísimo que todos los años se recuerda por el Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jerusalén, que es parte de la profecía del cumplimiento de la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, Aníbal, si quieren leer ahí Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es como mostrar eh, el verdadero júbilo de un pueblo, no sorprendido por la riqueza o el poder de su líder, sino por el líder en sí, ¿verdad? Entonces, esta imagen de El Salvador entrando en un asna era una imagen realmente ridícula, que en el tiempo de Jesús, ahora les voy a contar el cuento, pero en el tiempo de Jesús igual así lo fue. Entonces, Aníbal, Mateo 21:4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, y sobre un pollino hijo de animal de carga. Eso, esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén eh, en el inicio de la semana de Pascua y el inicio de la semana de la muerte, de lo que iba a ser la muerte de él, fue el inicio el precursor de que toda la parte de los seguidores de Jesús que eran más radicales contra el reino de los romanos se encendieran, ¿verdad? Entonces, recuerden que el pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio romano en el tiempo de Jesús y estaba siendo esclavizado y les pagaba muchos impuestos, les cobraba muchos impuestos y entonces ellos no estaban contentos definitivamente. Vivían en su pueblo, podían de alguna manera ejercer su cultura, no perdían su cultura, porque esa era la manera que Roma los sometía, pero no eran un pueblo libre, definitivamente. Tenían los soldados romanos encima, tenían un gobierno romano que no los dejaba ser verdaderamente libres. Entonces empiezan a desarrollar un montón de pueblos o un montón de grupos que son un poco más radicales. Y ven en la idea del Mesías un libertador político, como lo fue Moisés. Moisés liberó al pueblo de Jerusalén, perdón, al pueblo de Israel de Egipto de una manera política. Se enfrentó con los gobernadores de Egipto y los venció. Entonces ellos dicen, ok, el Mesías va a venir en este momento y va a vencer al pueblo de Roma, a los romanos. Y buscaban un libertador político, militar. Entonces, en la entrada de Jerusalén, cuando entran a Jerusalén y esos seguidores ven que el pueblo completico está a favor de Jesús,
dicen, aquí es nuestro momento, aquí es donde nosotros vamos a empezar a, a trabajar para liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. Y entonces inician un montón de acciones que al final de cuentas termina con la crucifixión de Jesús, de una manera política también, de una muerte política. Era un rebelde que teníamos que silenciarlo, entonces el pueblo de Roma llegó y lo crucifica con esa idea. Pero esta entrada se vuelve sumamente importante porque fue lo que inició toda la parte de la muerte de Jesús y después terminar por la resurrección. Traición por 30 piezas de plata. Eso se vuelve interesantísimo porque no queda claro quién fue el que puso el precio, pero definitivamente en esos pequeños detalles se ve que había una intención por parte de Dios de mostrarnos que todo estaba fríamente calculado. Don Álvaro, si quieren leer ahí Zacarías 11, 12 y 13. Está muteado. Ahora sí. Ahora sí. Ahí, Ahí le digo bien. Zacarías 11, 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo, me dijo Jehová, echad, e- echad, Tranquilo, don Álvaro, atiende el lo voy a teléfono. pagar. Después, bueno, echarlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, Zacarías reconoce el valor que tenían esas 30 piezas de plata como un tesoro que era importante de preservar. Y el cumplimiento ahí en Mateo 26, 14, 15. Edel, ahora te llamo, lo quiero un ratito, que estoy en el estudio bíblico. Chao. Ok. Si quieren, nos lee ahí, don Álvaro, en Mateo 26, 14, 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces vemos que hasta la parte de la traición, que uno diría, bueno, pero Judas estaba muy alejado de seguir la voluntad de Dios, pero hasta esa parte fue el cumplimiento de esa profecía y esa profecía de todo lo que Jesús iba a vivir y todo lo que Jesús había estado sucediendo. La muerte en cruz era una parte importante del cumplimiento de esas profecías, porque la cruz para el pueblo de Israel tenía un significado especial. Tejito, si quieres lees ahí Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadado mis manos y mis pies. Entonces habla sobre cuál iba a ser como los puntos de apoyo que iban a tener Jesús dentro de su muerte. Y léenos ahí Juan Ah, 19, Juan 16, 18. 19, 16 al 18. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio. La cruz o el madero era signo irrevocable para el pueblo de Israel de la peor vergüenza que puede sucederle a una persona. Porque la palabra de Dios dice que la humillación es ser colgado de un madero. Entonces, que Roma hubiera utilizado la muerte por cruz
dentro del pueblo de Israel era una gran bofetada que le daban a toda la cultura judía de ese tiempo. Y que el Mesías muriera de esa forma también era una manera de seguir presionando sobre la mofa o la burla que se estaba haciendo hacia esos líderes políticos. Pero vemos que durante toda la vida de Jesús hay una parte importante de profecías que va a ir él cumpliendo durante casi sus 33 años de vida para que nos quede claro que el plan de Cristo, el plan de redención de Jesús estaba siendo llevado a cabo. Que esa persona, como persona o con todo lo que él hacía, era el Mesías que estaba esperando, ¿verdad? Porque el personaje de el Mesías era muy importante desde antes de que el pueblo de Israel perdiera la tierra prometida. Se habla de que iba a venir una persona que iba a restaurar todo. Cuando el pueblo de Israel vuelve y conquista otra vez la tierra prometida, y vuelve y llega otra vez a Jerusalén, no ven el cumplimiento de esa promesa de restauración. Es hasta que llega Jesús como personaje espiritual que empiezan a verse ese cumplimiento de liberación del Mesías. Pero por otro lado, tenemos la imagen del Cordero de Dios, que es muy importante, no solo como esa figura de libertador espiritual que es Jesús, sino más bien ya hacia nosotros, sobre qué es lo que el pueblo, qué es lo que el plan de expiación traía por detrás, que era el perdón de todos nuestros pecados. En la palabra de Dios dice, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura de Jesús o la muerte de Jesús tenía que darse de cierta forma para que cumpliera totalmente con los ritos de expiación que Dios había dejado para que el pueblo de Israel pudiera perdonar sus pecados. Expiación, propiamente, lo que la palabra expiación quiere decir es que reconciliarse con Dios y la humanidad. Cuando entra el pecado en el mundo, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, hay una ruptura entre Dios y la humanidad. Entonces Dios, como le gusta relacionarse con nosotros, plantea un acto, un rito, en donde dice, ok, durante un tiempo ustedes van a poder tener relación conmigo. ¿Cómo? Tienen que hacer este rito de agarrar un cordero, que el cordero tiene que tener ciertas características, matarlo, tiene que sacar toda la sangre, y esa sangre, de alguna manera, los pecados de esa persona volvían en el cordero y el cordero moría, entonces los pecados eran quitados momentáneamente de esa persona y entonces ya podían tener durante un tiempo relación con Dios, ¿verdad? Esa era la forma que durante miles de años y al día de hoy el pueblo de Israel seguía para que hubiera esa relación con Dios. Pero definitivamente Dios desde el puro inicio dice, pero esto va a ser temporal, porque voy a mandar un cordero que él sí va a lograr hacer algo duradero. Pero entonces ese cordero tiene que tener cumplir ciertas reglas para que su sacrificio sea perfecto y su sacrificio pueda ser considerado como parte de ese rito ahora eterno de el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde íbamos, Caro? Creo que dio dos. Levítico 22, 20, 21. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, sin tacha será para que sea acepto. No tendrá defecto en ella. Entonces vemos que el sacrificio tenía que ser perfecto, el animal que íbamos a ofrecer tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque en cambio estaba mi vida. Entonces, yo tengo valor, entonces tengo que entregar algo que sea de alguna manera relacionado conmigo, que tenga igual valor.
Entonces, por eso el sacrificio tenía que ser un animal que no tuviera defecto. ¿Y qué tipo de defectos podría ser? Si era un corderito, no podía tener manchas, o sea, tenía que ser blanquito, blanquito, blanquito. No puede tener ningún defecto congénito, que fuera cojo, que fuera ciego, que fuera alguna cuestión, porque esos animales tenían un valor menor, ¿verdad? Y entonces tenía que tener cierta calidad. Lo que Dios dice, ok, si ustedes me van a dar algo a mí, que sea de calidad. Yo no voy a aceptar algo menor, que no sea nada menos que calidad. ¿Por qué? Porque está diciendo, si ustedes tienen valor, entonces lo que ustedes ofrezcan también tiene que tener el mismo valor, ¿verdad? Y vemos ese cumplimiento en 1 Pedro 1, 18 y 19. Claro, si quieres lees esto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que el cordero, esa traslado de nuestros pecados tenía que ser para una persona, en este caso, que fuera sin mancha y sin contaminación. ¿Qué sería sin mancha y sin contaminación? Por ejemplo, no hubo pecado en él. Eso es sumamente importante porque eso hubiera sido una mancha en el currículum de Jesús. También no puede tener ninguna contaminación. En la cultura judía, les explicaba la semana pasada, por ejemplo, no pudieron haberle sacado crías a Jesús, en el punto más feo de ponerlo, ¿verdad? Jesús no hubiera podido tener hijos. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido considerado que era un cordero que ya había sido contaminado de alguna forma, ¿verdad? De hecho, a ningún cordero que le hayan sacado hijos podía ser recibido como ofrenda en algún sacrificio. Entonces mucha gente dice, pero qué raro, ¿por qué en esa cultura un hombre de 30 años que no se hubiera casado hubiera sido algo rarísimo? ¿Y por qué Jesús no se casó? Si su mensaje se hubiera mantenido, si todo lo que nos enseñó no tiene nada que ver, si tuvo o no tuvo hijos. Bueno, pero si Jesús quería cumplir este rito de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no podía contaminarse, no podía haber tenido esposa, no podía haber tenido hijos. ¿Por qué? Porque no hubiera sido considerado como un cordero sin mancha y sin corrupción. Entonces vemos que Jesús debía ser perfecto, sin pecado, para hacer un sacrificio adecuado a los pecados de la humanidad. La muerte sustitutiva. Esto quiere decir que cuando el cordero venía, el sacerdote le ponía la mano a la persona, le ponía la mano al cordero y los pecados de esa persona pasaban al cordero y entonces esa persona quedaba libre de pecados. El cordero moría, entonces esos pecados ya eran borrados de la faz de la tierra. Entonces era el proceso de sustitución. Entonces, Aníbal, si quieres lees ahí Isaías 53 del 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí el cumplimiento en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando llegaba el animalito a la mesa de expiación, que era una mesa así como una superficie plana con una piedra, que era donde se hacía el sacrificio, el corderito no tenía nada que ver en el asunto. El cordero no era que había cometido un error, había cometido alguna falta. El que había cometido el error o la falta era la persona que traía el cordero. Entonces, si llegamos eso al personaje Jesús, si nosotros llegamos ante esa mesa, el que merecía la muerte era nosotros, porque nosotros somos los que pecamos. Jesús no pecó, entonces él no merecía la muerte. Toda la muerte y el sufrimiento fue totalmente inmerecido para Jesús. Inclusive lo que se les trataba de acusar a Jesús, no habían argumentos válidos. Y el único argumento que lograron usar para que hubiera una muerte era que era el rey de los judíos.
De hecho, por eso le pusieron así el mensaje que le pusieron en la cruz, el INRI, que quiere decir, aquí está el rey de los judíos, que era la única falta que le pudieron conseguir a Jesús. Y de hecho, si ustedes ven en la semana antes de la muerte de Jesús, los fariseos y los sacerdotes tratan de ponerle algún tipo de trampa para que Jesús dijera algo que no tenía que decir y que lo pudieran o sacar de Jerusalén o callar o la muerte. Entonces, por ejemplo, le hablan de impuestos para que él hablara algo en contra de Roma, le hablan sobre la mujer esta que estaba a punto de ser apedrada porque la habían encontrado en adulterio. Y si Jesús decía que esa mujer tenía que ser libre, de alguna manera estaba incumpliendo la ley del pueblo de Israel, pero si él decía que merecía la muerte, entonces le podían ir donde los romanos y decirle, mire, aquí hay un hombre que está declarando la pena de muerte y solo Roma puede declarar la pena de muerte, merece la muerte de parte de ustedes. Entonces son trampas que le ponían a Jesús para que él se ganara de alguna manera esa muerte. Y Jesús logró sortearlas todas de una manera perfecta y no pudieron conseguirle ninguna falta para que él muriera. Y tampoco había pecado en él. Entonces, esa muerte, o sea, Jesús llegó limpio a esa mesa de la expiación y nosotros llegamos contaminados por el pecado y entonces por eso es que se hace esa transmutación de pecados en donde Jesús adquiere todos nuestros pecados, Él muere y entonces nosotros quedamos limpios de pecados, ¿verdad? El derramamiento de sangre, eso es una parte importantísima dentro del rito que Dios había impuesto para el proceso de expiación. Don Álvaro, si quieren leer ahí Levíticos 17:11. Está bien. Ah, Ahí, ¿se oye? sí, se oigo bien, se oye bien. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, la sangre de ese cordero tenía que ser derramada totalmente. Tenía que salir del animal y tenía que haber derramamiento de sangre en la mesa de expiación. De hecho, se dice que desde fotos satelitales se puede ubicar perfectamente dónde estaba el templo de Israel y dónde estaba esa mesa de expiación, porque hay una gran mancha roja alrededor de esa mesa. ¿Por qué? Porque durante años, de años, llegaron muchísima gente y agarraban a los corderos y derramaban la sangre. Y era un proceso bastante grotesco, diría yo, de derramamiento de sangre, de los ríos, de todo un proceso que había para agarrar esa sangre y de alguna manera filtrarla y terminaba en el terreno, ¿verdad? Porque esa era la manera que Dios había puesto para que hubiera ese proceso de expiación, ese proceso de limpieza de los pecados. Entonces Jesús tenía que cumplir también esa profecía del derramamiento de sangre. Teito, perdón, don Álvaro, léanos ahí Está bien. el Y Hebreos casi 9. todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces recuerden que cuando Jesús muere, le meten una lanza en el costado y lo que sale del costado era agua. ¿Por qué? Porque ya toda la sangre de Jesús había sido derramada. Desde que Jesús está orando antes de que fuera crucificado, ya él estaba sudando sangre. Durante los latigazos derramó un montón de sangre. En la crucifixión terminó de derramar toda su sangre y cuando el soldado romano le mete la lanza en el costado, lo que sale es agua porque ya no quedaba más sangre. O sea, toda la sangre de Jesús había sido derramada como parte de ese proceso de cordero que había que existir. La muerte tenía que ser voluntaria. Ahora sí, Teito. Uy, ya se me cayó esto. Ahora sí, Teito, si quieres lees ahí Voy. Salmo
40. Salmo 46 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La muerte de este cordero tenía que ser voluntaria. No puede ser una muerte accidental, no puede ser una muerte Obligada. obligada o por asesinato, sino tiene que ser una muerte voluntaria. Y Jesús en Juan 10 deja muy claro que Él puso su vida por nosotros. Teito. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesús decide hacer la voluntad del Padre. Jesús toma la iniciativa y dice, vea, yo quiero morir por mi pueblo, yo quiero morir y de alguna manera darle la rendición de pecados. Jesús es el que toma la iniciativa para esa decisión. Recuerden cuando Jesús está orando en el jardín, él le dice, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero hacer lo que usted necesita que suceda. No soy yo con mis decisiones humanas en ese momento, porque estaba muy estresado, estaba muy preocupado por su muerte. No soy yo el que quiero impedir que esto suceda. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y entonces vemos esa muerte voluntaria. La muerte tiene que ser humillante y dolorosa, es parte de la profecía que nos había dejado. Claro, si quieres lees ahí Salmo 22, 14 al 18. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Honradaron a mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el cumplimiento ahí en Mateo 15, 24, 25. Y crucificándole, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos. ¿Qué se llevaría cada uno? Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, todo ese proceso que llevó Jesús fue de alguna manera de quitarle toda su dignidad, todo su valentía, toda su hombría y humillarlo totalmente, como ese cordero que no tenía nada que ver en el asunto, era muerto por nuestros pecados. Así esa muerte tenía que ser humillante y dolorosa y cumplir todos los ritos, toda la parte de esa expiación. Tenía que ser derramamiento de sangre, no podían romperse ninguno de sus huesos, tenía que ser el cordero perfecto. Y entonces en ese momento de humillación, tristeza y que lleva todos los pecados, es que Jesús por primera vez se siente lejos de su Padre. Se siente que ya le dice, pero ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué me dejó en este momento? Que es el momento más difícil de mi vida. Eh, Jesús está llevando los pecados de toda la humanidad en ese momento y el pecado y Dios no pueden juntarse. Dios efectivamente se había alejado del pecado, se había alejado de Jesús en ese momento. Y entonces por eso es que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué me has desamparado? Como una parte de esa humanidad de Jesús siendo separado por el pecado de su Padre, ¿verdad?
Y la parte más importante para que ese plan de expiación no se volviera por un plazo, sino que fuera un momento eterno, que nosotros al día de hoy podemos seguir viviendo de los beneficios de esa muerte de Jesús, aunque sucedió hace más de 2000 años, es la resurrección. Porque la resurrección es la manera en que se sella totalmente ese pacto y ese acto que se hizo hace 2000 años y se vuelve eterno, en donde no tenemos que volver a sacrificarnos y volver a sacrificarnos y volver a sacrificarnos para poder entrar en relación con Dios, porque ya Jesús hizo el sacrificio. Nosotros no tenemos por qué hacer actos de expiación o sacrificio. Ya nosotros podemos entender que Jesús, con su acto, con su proceso de crucifixión, ya lo cumplió todo. Nosotros no tenemos por qué hacer actos de expiación o de sacrificio para relacionarnos con Dios. Es el acto de Jesús por medio de la resurrección que logra hacer esto. Entonces, Aníbal, si quieres leernos ahí Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús era muy importante que no muriera ni se pudriera como cualquier otro cuerpo muerto, ¿verdad? El cuerpo de Jesús tenía que ser quitado, desaparecido y resucitado por medio de todo el proceso que Jesús hace para que el sacrificio fuera totalmente perfecto. Entonces, la parte de la resurrección es la parte más importante del proceso de Jesús, porque se vuelve no algo lejano, sino se vuelve algo cercano a mí y algo en el que yo me puedo relacionar. Aníbal, si quieres, les ahí Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El cuerpo de Jesús, en el momento en que es resucitado, es el cumplimiento de ese vencimiento de Jesús sobre la muerte. Jesús, cuando muere, le reclama al enemigo, le reclama al diablo y le dice, yo no me merecía morir. Y yo venzo sobre lo que se hizo y entonces recupero todo lo que usted le había robado a la humanidad y me pongo ahora yo encima de la creación y ahora es la humanidad, es el mundo el que ya restituyó a su líder, por así decirlo, y entonces se pone Jesús a la cabeza de la creación, entonces ya toda la creación camina hacia el plan de Dios. Y eso es lo que se perdió en el Edén, que Adán, de alguna manera, como administrador de la creación, quitó a Dios y puso a Satanás, y por medio de la obra de Cristo en la cruz, Cristo quitó a Satanás y se puso él como parte de la creación. Entonces se restituye, se restaura toda la creación. Ese es el acto, ese es lo que el Cordero de Dios él quiere hacer. Entonces la resurrección era esencial para demostrar que el sacrificio fue aceptado por Dios y tiene poder ahora sobre la muerte, garantizando vida eterna para nosotros, que es lo más importante. Entonces vemos como la muerte de Jesús en ese acto de expiación se vuelve completa, necesaria y en sí misma el acto importante para que los pecados de la humanidad ya sean quitados y ya ahora nosotros nos podemos relacionar con Dios sin pecado. Ya nosotros podemos acercarnos a Dios porque el pecado fue quitado de la ecuación. Antes antes la gente tenía que relacionarse con Dios, sorteando de alguna manera el pecado. Entonces hacía un acto y entonces que bajaba el pecado, entonces yo podía tener algún tipo de relación con él. Ahora ya no es por medio del pecado o la falta de pecado que yo me relaciono con Dios. Entonces por eso vemos que nuestra relación con Dios
nace por el amor que Dios tiene por nosotros, y nosotros nos relacionamos con Dios no con respecto de que si hago bien o hago mal, si cumplir el mandamiento o no cumplir el mandamiento, no. Ya eso es quitado de la ecuación, y yo me relaciono con Dios a través ahora del amor, no a través del pecado o a través de lo que hago o no hago bien yo. Y ese es el plan perfecto que Dios puso en movimiento hace 7,000 años, y que es cumplido por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y la semana pasada les puse este pasaje, y como me gusta tanto, lo volvimos a poner, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que Él crea no perezca, sino tenga vida eterna. La semana pasada estuvimos analizando este pasaje como parte, como entender un resumen de toda la obra de Cristo en la cruz. Y creo que es importante que los mantengamos y busquemos durante esta semana entender ese acto perfecto de Jesús en la cruz. Entonces, eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, sobre todo. No, todo bien claro. Claro, muy claro. Ok, perfecto. Gracias.